Shalom, ¿cómo estás? Que Yahweh te bendiga. Estamos acá en otro estudio. Damos gracias al Padre por poder predicar su palabra. Ando con un poco de tos, así que espero poder dar bien este mensaje. Bendecimos el nombre de Yahweh. Vamos entonces en esta noche a dar un estudio. Vamos a ver las escrituras en el libro de Mateo capítulo 6. Vamos a ver la oración del Mesías en el Padre Nuestro. Vamos a profundizar la oración que el Mesías hizo a Yahweh y vemos que el contexto del capítulo 6 de Mateo está todo lo que es las enseñanzas que el Mesías hacía a los discípulos y a las multitudes. Entonces vamos a ver hoy acerca de la oración del Mesías con respecto al Padre Nuestro. Cuando decimos Padre Nuestro hablamos de Avinu Malkeinu en el hebreo, o Avinu puede ser también una palabra como Abba. Cuando uno habla de Abba en el hebreo estamos hablando de Padre. Así que antes de comenzar hagamos una oración dando gracias al Padre, así podemos comenzar este estudio. Oramos al Padre. Gracias, Padre, te damos en este tiempo, por este tiempo de poder enseñar tu palabra, que esta enseñanza, que esta palabra pueda bendecir a cada hermano, cada amigo que escuche a través de Facebook, de YouTube, de WhatsApp, que tú puedas traer palabra de bendición, de esperanza y de edificación para tu pueblo. Te damos a ti todas las gracias, Abba Padre, en el nombre de tu Hijo Yahshua. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver que el Mesías en Mateo capítulo 6, él anteriormente, a capítulos anteriores y luego posteriores, Yahshua, él estaba dando estudios o el famoso llamado Sermón del Monte. Él enseñaba diferentes situaciones, puntos de vista, hablaba del adulterio, hablaba del divorcio, hablaba de la venganza, hablaba de la limosna, del ayuno, acerca de tesoros en el cielo, de confiar en Yahweh. Bueno, entre todos ese sermón del monte, que eran muchos sermones, muchos mensajes, está la oración al Padre. Entonces, cuando hablamos de el Padre Nuestro, fíjense en que esta oración es una oración que el Mesías nos deja como enseñanza, pero la pregunta es, ¿esta oración que el Mesías hace acá en Mateo capítulo 6, ¿la puede hacer cualquier persona? ¿Qué piensan ustedes? No la puede hacer cualquier persona. ¿Por qué? Porque el Mesías dice Padre nuestro, Abba Padre, Padre nuestro, Avinu Malkeinu, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿todo ser humano es hijo de Yahweh? Solamente son hijos de Yahweh aquellos que tienen al Hijo de Yahweh, al Mesías, a Yahshua. Ahora, ¿qué sucede? El Mesías deja este ejemplo a sus discípulos y a las multitudes que estaba enseñando en el Sermón del Monte, y decía, cuando oren, oren así, Padre nuestro. Pero es importante entender que muchos oran a Yahweh, a Dios, a ese Dios de Israel, y dicen Padre nuestro, pero no tienen al Mesías. Y si no tienen al Mesías, si no han recibido al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, si no han nacido de nuevo, es imposible que esa oración llegue al Padre. Porque el único mediador entre Yahweh y el hombre es el Mesías Yahweh, el Yahoshua o Yahshua. Entonces, es importante entender que esta oración solamente la puede hacer los hijos de Yahweh. En sí todos lo pueden hacer, pero va a causar efecto en el mundo espiritual si son los hijos de Yahweh, a través del Mesías. Porque no todo ser humano es hijo de Yahweh, y no todo ser humano es en sí hijo y Yahweh su padre.
Por eso la Escritura dice, ¿quién es el Hijo de Yahweh? Aquel que hace la voluntad del Padre. Y aquel que tiene al Hijo, tiene al Padre. Aquel que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Entonces, vamos a ver en el versículo 5 este tema de la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro. Fíjense en que muchos repiten el Padre Nuestro como una oración monótona o original, y de ahí no salen, y eso es otro error, porque el Padre Nuestro es un modelo que el Mesías nos dejó para poder conectarnos, hablar y orar al Padre. Entonces en el versículo 5 dice el Mesías, cuando ores, no seas como los hipócritas. Primero, vamos a profundizar cada palabra. ¿Qué es orar? La palabra orar viene de oración. Orar es accionar el oral. Oración es accionar el oral, el hablar. Entonces, ¿qué es orar al Padre? O tener un tiempo de oración. Es accionar nuestras palabras. Yo ahora estoy orando, estoy accionando una oración. Estoy hablando, me estoy comunicando con ustedes. Lo mismo pasa con Yahweh. Entonces el Mesías dice, cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Quiénes eran los hipócritas en el siglo I? Los fariseos. Los fariseos eran hipócritas. El Mesías le decía, ustedes son como sepulcro blanqueados, porque por fuera se ven hermosos, perfectos, pero por dentro están podridos, por dentro tienen muerte, tienen oscuridad. Entonces no sirve orar al Padre por medio de la hipocresía. Demostrar a todos qué bien que oro, qué bien que me comunico con el Padre, pero por dentro estoy muerto, estoy seco espiritualmente. Entonces el Mesías dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas. Y esto hacían los fariseos. Ellos oraban en las sinagogas, que hoy serían las iglesias para los cristianos. Las sinagogas eran para los judíos. Entonces vemos que los hipócritas son aquellos que siempre quieren orar y que todos lo vean. Entonces dice, en las esquinas, ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres y no por Yahweh. Entonces, fíjense que cuando hablamos de hipócritas, son aquellos que quieren demostrar algo que realmente no lo son. Por eso el Mesías dice, cuando ustedes oren al Padre, no sean como los hipócritas. ¿Por qué? Porque esa oración no es contestada, porque esa oración no le agrada a Yahweh. La oración de los hijos de Yahweh tiene que salir del corazón, no de boca, del corazón. Entonces, sigue diciendo el Mesías, versículo 6, tú cuando ores a los discípulos, le decía, y a las multitudes, tú cuando ores, entra en tu cuarto. ¿Qué significa entrar al cuarto? En intimidad, orar al Padre en intimidad. Sí, puede ser un cuarto, puede ser un baño, puede ser un auto, puede ser una plaza, puede ser diferente lugar donde uno está solo con Yahweh. Cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. ¿Dónde está Yahweh? En secreto. Yahweh está en todos lados, pero también está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre ve en lo secreto, Él nos ve, tanto para hacer bien, para hacer mal, Él nos ve, tu recompensa será en público. Todo lo contrario a lo que hacen los hipócritas. Demuestran su léxico, su forma de orar, de comunicarse con Yahweh, con Dios, pero realmente no tienen una intimidad de oración como el Padre.
Cuando el Mesías oraba con el Padre, ¿qué hacía? Se apartaba de todos, se apartaba de los discípulos, se apartaba de las multitudes y se quedaba a solas con el Padre. Entonces nosotros como siervos, como hijos de Yahweh, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que pasar tiempo en intimidad. Muchas congregaciones te hacen reuniones de oración durante una semana, te citan a orar, a ayunar. No digo que está mal, pero no te enseñan a tener tu intimidad, tu devocional íntimo cada día. No digo que está mal congregar, orar y hacer reuniones de oración, pero la prioridad es en la intimidad. El Mesías nunca dijo, vayan a las congregaciones y oren una semana y oren todo el día, claven rodillas y oren. No, en intimidad. La madurez de un creyente y la comunión espiritual que uno puede tener con el como hijo de Yahweh, para él, a través del Espíritu Santo, es en intimidad. Entonces dice, tu Padre que lo ve todo en secreto, Él te recompensará en público. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa te recompensará en público? Te va a bendecir y te va a usar, porque el Mesías era usado por Yahweh poderosamente por el Espíritu Santo, pero ¿qué hacía el Mesías primero? Lo buscaba en intimidad al Padre. Y dice versículo 7, al orar no uses vanas repeticiones. Y acá hay un claro ejemplo de la Iglesia Católica, por ejemplo, donde está la oración a María, o la Madre de Dios. María, Madre de Dios, ruega por nosotros, nuestros pecadores, intercede por nosotros. Y toda la oración de María como intercesora a Yahweh, a Dios, es cerrado, porque el único mediador es el Hijo de Yahweh, es el Mesías. ¿Y qué hacen los católicos? Oran y rezan el Padre Nuestro y el Ave María y otros rezos más. Pero eso es algo que no está bien, porque el Mesías mismo dice, no usen vanas repeticiones. Cuando oren al Padre en intimidad, accionen el oral, hablen con sus propias palabras, porque el Mesías, cuando estaba en intimidad con el Padre, él era sencillo, él era un hijo, él era alguien que se abría normalmente al Padre y le decía todo lo que a él le pasaba. Por ejemplo, la última oración del Mesías en el Monte de los Olivos, que ya vamos a ver otro estudio ese. El que decía, Padre, si se puede, pasa de mí esta copa, sabiendo lo que el Mesías iba a padecer en la cruz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es una oración que sale desde el interior de la persona, y en ese caso era el Mesías. Entonces, nosotros tenemos que ser sinceros con el Padre y tenemos que hablar, ¿no?, o accionar el oral de la manera que a nosotros nos sale. Porque antes que nosotros hablemos, Yahweh ya sabe lo que nosotros vamos a pedir, porque Él ya ve nuestro corazón de antemano. Entonces dice, al orar no uses vanas repeticiones, como los gentiles, como los paganos, como aquellos que adoran a falsos dioses, como los religiosos, porque piensan que por su palabrería serán oídos. Y esos son los religiosos, esos son los paganos, que quieren demostrar su buena oración al Padre, pero no son escuchados. Entonces, acá el Mesías, versículos 5, 6 y 7, da principios espirituales muy importantes para entender sobre la oración al Padre. Primero, no seas hipócrita delante de Yahweh. Sé sincero, sé vos delante de Él cuando ores. Segundo, entra en tu intimidad con Él. No demuestra a los demás qué bien que orás o qué bien que accionás la oración. Y tercero, no repitas con vanas palabras, sino, aunque sean cortitas palabras y la oración sea eficaz, lo importante es que sea de corazón y de verdad. Entonces dice el versículo 8, no hagan lo mismo que ellos, que los hipócritas y que los religiosos,
no sean iguales a ellos, porque nuestro Padre sabe las cosas que tienen necesidad antes que ustedes pidan a Él. Antes que ustedes pidan, Yahweh ya sabe la necesidad que ustedes están pasando. Ya Él conoce nuestra necesidad. Entonces dice, no sean como los religiosos, no sean como los hipócritas, porque Él sabe tu necesidad, Él sabe lo que vos estás pasando. Antes que vos le pidas, Él ya sabe lo que vos vas a pedirle. Cuando oren, háganlo así. Cuando oren, háganlo así. Cuando el Mesías dice, háganlo así, está dando un ejemplo, no que tengan que hacerlo siempre así. Háganlo así como ejemplo. Y ahí empieza a hablar, a hacer la oración del Padre Nuestro. Y empieza el Mesías, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Primero, Avinu Malkeinu, Abba Malkeinu, Padre Nuestro. ¿Quién puede orar a Yahweh? Aquel que es hijo de Yahweh. Y aquel que tiene al Mesías. Porque en el nombre del Mesías, Yahshua, por medio de él, llegamos al Padre. Si no, es imposible llegar al Padre. Hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida eterna. Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Qué cielo? En los tres cielos. Y Él está en su trono en el tercer cielo. Entonces, cuando nosotros oramos al Padre, y este es un gran error dentro de las iglesias, ¿qué nos enseñan en las iglesias en su mayoría? A orar a Jesús, a orar a Yahshua. Oramos a Yahshua, pero no oramos al Padre. Todo lo que pidas, dice el Mesías, al Padre, no a mí, dice el Mesías, al Padre. Nosotros como pueblo, como hijos de Yahweh, tenemos que orar al Padre. Tenemos que pedir al Padre, no a Jesús, a Yahshua. ¿Se entiende? Todo lo que pidas al Padre, dice el Mesías, en mi nombre. Sobre todo nombre, Yahshua, porque de Yahweh viene la salvación. El Padre, dentro de su voluntad, lo hará, dijo el Mesías. Entonces, cuando oremos, tiene que ser al Padre, no al Hijo. No al Hijo, ni a María, porque ya eso es idolatría. María era una mujer normal, que Yahweh escogió para que naciera el Mesías en su vientre. Entonces, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de su Hijo. Padre nuestro que estás en los cielos. Y dice el Mesías, en segundo lugar, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre del Mesías? Jehová, Dios, Adonai, El Shaddai, Hashem. ¿Cuál es el nombre? El nombre de él está en la Torá. Éxodo 3. Yo soy el que soy, yo soy el que seré. Yud Hei Vav Hei. Yahweh. Yahweh. Yud Hei Vav Hei. Las 4 letras en el hebreo. Entonces, ese es el nombre Kadosh, el nombre santo. Santificado sea tu nombre. El nombre del Creador es santo, por lo cual el Padre puso el nombre de su Hijo santo también, Kadosh. ¿Por qué? Porque tiene la misma raíz el nombre de su Hijo que el Padre. Es Yahweh y Yahshua o Yahoshua. Yahoshua es el nombre completo de él, que significa de Yahweh viene la salvación, y Yahshua, Yahweh salva. Entonces, cuando uno lee la Reina Valera y dice, santificado sea tu nombre, uno dice, bueno, el nombre del Dios de Israel es Dios o es Jehová. Jehová es una traducción de Yahweh. Cuando hicieron la traducción al español, quedó en vez de Yahweh, quedó Jehová. Le agregaron vocales a las 4 letras del hebreo. Cuando hicieron la traducción al español, le agregaron la J a todo la lengua, digamos, hebrea al español, le pusieron Jehová. Era Jehová y le pusieron Jehová.
pero en el original es Yud Hei Vav Hei, Yahweh, las 4 letras en hebreo. Entonces cuando el Mesías dice, santificado sea tu nombre, se está refiriendo a Yahweh. Y la palabra santificado es apartado, separado, su nombre santo. Y dice versículo 10 el Mesías, venga tu reino. Y acá quiero aclarar algo acá. El Mesías dice, venga tu reino, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa venga tu reino? Hoy, mucho pueblo de Yahweh está declarando que el reino de los cielos se tiene que establecer en la tierra. Y eso no es bíblico. El reino de los cielos no se tiene que establecer en la tierra. El reino de Yahweh ya vino a la tierra. No es que se tiene que establecer en la tierra, porque nosotros vamos a establecer el reino de los cielos en la tierra. Lo mismo que pasa en el cielo va a pasar acá. Eso no es bíblico. No es bíblico. Cuando el Mesías dice, venga tu reino, el reino de Yahweh vino. ¿Cuándo vino? Cuando vino el Mesías. ¿Qué decía el Mesías en las Escrituras? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por medio de quién se vino el reino de los cielos? Por medio del Hijo de Yahweh. El Hijo de Yahweh trajo el reino de Yahweh a la tierra. ¿Y cuál es el reino de Yahweh? Arrepentimiento y salvación. Arrepentimiento y salvación. Por eso Pedro en el primer discurso en Hechos dice, arrepiéntense y bautícense en el nombre del Salvador. Entonces cuando el Mesías dice, venga tu reino, él mismo está diciendo, trae tu reino a través de mi vida. Porque el Mesías trajo el reino. ¿Cómo podemos ser parte del reino de Yahweh hoy? Aceptando el Mesías. Por medio de la fe. ¿Qué le dijo el Mesías a Nicodemo en Juan 3? ¿Cómo puedes hacer para entrar al reino de los cielos? Tenés que volver a nacer. ¿Por medio de quién? De la fe puesta en el Mesías y recibir al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Entonces, nosotros no podemos extender el reino o traer un reino. Solamente podemos aceptar el reino de Yahweh a través del Mesías y predicar el reino de Yahweh a través de la Torá, a través de la palabra de Yahweh y a través del Mesías y a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Mesías dice, venga tu reino, Él está diciendo, establece tu voluntad en la tierra a través de mi vida, a través del Mesías, porque Él es la imagen del Elohim invisible. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? El Mesías. Y dice Yahshua, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Yahweh? Guardar sus mandamientos, obedecerle a Él. Si guardamos los mandamientos, si guardamos su palabra, si obedecemos su palabra, aceptaremos a su Hijo y caminaremos en esta tierra en su palabra, en el Mesías, en su voluntad. Entonces sigue diciendo el Mesías, versículo 11, danos el pan de cada día. ¿Qué significa esta oración, esta parte? Danos el pan de cada día. Que todo lo que nosotros vivamos cada día en nuestra vida depende de Yahweh. Esta mañana en el maná de cada día compartía la importancia de entender que Yahweh no es malo, sino que es misericordioso. Él ve nuestra miseria, nuestra pobreza. Él ve nuestras fallas. Sus misericordias se renuevan cada día sobre cada mañana, sobre nuestras vidas. Entonces, cuando dice el Mesías, danos el pan, depende de Yahweh darnos el alimento de cada día. ¿Qué representa el pan? La provisión, el sustento, la parnasá. La palabra parnasá en el hebreo significa sustento. Así como el pueblo hebreo en el desierto necesitaba la parnasá de Yahweh,
necesitaba el sustento, necesitaba comer cada día, Yahweh con su misericordia mandaba el maná, que era una clase de pan blanco, y obviamente era como semillas donde tenían que machucarla y trabajarla, porque no es que ya venía cocinado en un horno, sino que el pueblo hebreo tenía que trabajar ese maná para luego ser como un pan esponjoso blanco. Yahweh derramaba su misericordia. Entonces el Mesías bien claro entendía esto. Él dijo, danos el pan de cada día. ¿Por qué? Porque cada día tiene su propio mal. Cada día tiene su lado positivo y su lado negativo. Pero siempre tenemos que pedirle al Padre que con su misericordia nos dé el pan de cada día. Y todo lo que tengamos, demos gracias. Gracias por el desayuno, gracias por el almuerzo, gracias por la merienda, gracias por la cena, gracias por esto, gracias, gracias, gracias. Entonces no se trata de cuánto trabajemos o cuánto dinero ganemos, sino se trata de la parnasá de Yahweh, de su provisión sobre nuestras vidas. Porque Él nos da la salud, Él nos da la fuerza, Él nos da el trabajo, Él nos da el alimento, Él nos da el sustento, Él nos da todo por amor a nosotros, a nuestras almas. Y dice versículo 12, perdona nuestras deudas. ¿Qué significa perdona nuestras deudas? Algunos predicadores dicen que perdona nuestras deudas se refiere a que debemos dinero, debemos a alguien algo. En realidad, nuestras deudas son nuestras faltas, son nuestros pecados. Pero si el Mesías no pecó, pero Él se humilló y se hizo como hijo de hombre. Y Él dijo, perdona nuestras deudas, perdona nuestras fallas, perdona nuestros pecados, porque fallamos, porque no somos perfectos, porque somos polvo, somos barro, nos equivocamos. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Quiénes son nuestros deudores? Los que nos hacen mal, los que nos han dañado, los que nos han lastimado. Como la parábola del siervo que no quiso perdonar. El siervo que no quiso perdonar a su siervo, vino el dueño, el señor de ese siervo, y le dijo, ¿cómo vos tuviste la posibilidad de perdonar a tu siervo la deuda que él tenía? Por lo tanto, yo no te voy a perdonar por la deuda que vos tenías. ¿Qué es esa deuda? Es el pecado. Si yo, siendo pecador, no perdono a aquellos que pecan contra mí, Yahweh, mi Padre Celestial, no me va a perdonar los pecados, porque eso dice la Escritura. Y eso no te predican en la iglesia. No te lo predican. ¿Qué te predican? Usted tiene que perdonar, perdone. Está bien. Pero es importante entender que si yo no perdono, mi Padre que está en los cielos tampoco me va a perdonar. No, pero si Dios es amoroso, sí, pero hay un principio espiritual. Si no perdonás, no vas a recibir perdón. Y esa parábola del siervo que no quiso perdonar, que está en Mateo, se resume en este versículo 12. Perdona nuestras deudas, Yahweh, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, como también nosotros perdonamos a nuestros hermanos, a nuestros siervos, a nuestros amigos, a nuestros familiares que nos hacen daño. Y termina diciendo el versículo 13, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Y yo quiero aclarar algo acá. El Papa Francisco, el referente católico de la Iglesia Católica, cambió el Padre Nuestro en este versículo. Y él decía que no puede ser que Dios nos meta en tentación. Pero hay una mala traducción acá, porque dice, no nos metas en tentación. La pregunta es, ¿Yahweh nos mete en tentación? ¿Yahweh nos tienta? En realidad no. ¿Qué es lo que nos tienta a pecar? La concupiscencia nuestra, nuestra naturaleza pecadora caída. Y aunque tengamos al Mesías, aunque tengamos al Espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh,
nosotros vamos a seguir siendo tentados porque estamos en una naturaleza caída. ¿Y cuándo va a suceder esto? Que se termine esta naturaleza caída cuando el Mesías regrese y los hijos de Yahweh sean transformados en una nueva naturaleza. Entonces cuando dice acá la escritura, ahí en la Reina Valera, dice no nos metas, en realidad la palabra es poner, no meter, poner. No nos metas, hay versiones que dicen no nos metas en tentación. Otras versiones dicen no nos pongas en tentación, sino líbranos del mal. Ahora, ¿cuál sería la palabra correcta? No nos lleves a la tentación. ¿Llevar qué es? Permitir. Pero no es que Él nos tienta, porque nosotros, nuestra concupiscencia misma nos lleva a querer pecar, nuestra carne. Como dice Gálatas ahí Pablo, la carne y el espíritu. La carne no puede tener comunión con el espíritu. Lo que la carne es, lo que el espíritu es. Los frutos de la carne es pecado y los frutos del espíritu es para vida eterna. Entonces, Yahweh nunca nos va a llevar a tentación, pero Él va a permitir que seamos tentados. Entonces, ¿cuál sería la palabra correcta? Meter, poner, llevar, no, sino permitir. Permitir. No permitas en caernos, perdón, en tentación, sino líbranos. No lo permitas, sino líbranos. Entre otras palabras, ¿el Mesías fue tentado? Sí. ¿Por qué? Porque Yahweh lo permitió. Antes que comenzara su ministerio, fue tentado, fue llevado al desierto por el Ruach HaKodesh. ¿Quién te va a llevar a la tentación? El Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque todo llamado que tengamos, siempre tendremos que pasar un desierto. Siempre. Porque en el desierto, ahí es donde Él trabaja con nuestra persona, con nuestro carácter, con nuestro ser, con nuestro temperamento, con todo lo que somos. Y la única manera de pasar ese desierto es con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo de Yahweh. Y el Mesías lo pasó. Pasó hambre, ayunó, pasó necesidad, fue tentado por Satanás, Hasatán, pero pudo vencer. Y ahí vinieron los ángeles Yahweh y lo sustentaron y le dieron alimento y lo levantaron. Entonces cuando dice el Mesías, no nos metas, la palabra meter no es la palabra correcta, sino no permitas que caigamos en tentación. Pero como dijo él en la oración, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino líbranos del mal. ¿Quién es el mal? El pecado, Satanás. Entonces el mismo Mesías, el Hijo de Yahweh, oraba así. ¿Cuántos más nosotros? Que a veces pasamos tentaciones, pruebas que no queremos pasar, pero el Padre las permite. Y termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. ¿De quién es el reino? ¿De quién es el poder? ¿De quién es la gloria? Del Padre de Yahweh. Y termina en la oración, amén. Amén. ¿Qué significa amén? Amén, en algunas traducciones, cuando uno busca, significa que así sea, pero es más la palabra amén en el hebreo que así sea. En el hebreo tiene 3 significados. Son 3 letras en el hebreo. Aleph, Men y Nun. Aleph, Men y Nun. Amén, en el hebreo. Significa seguridad, firmeza y confianza. Cuando decimos amén, luego de una oración que hacemos al Padre, estamos diciendo, tengo seguridad en ti, Yahweh, firmeza en ti y confianza en ti. Así que hasta acá el estudio de esta noche. El Padre Nuestro, la oración del Mesías, como Él dio el ejemplo para poder orar a nuestro Padre Celestial, sabiendo que hay mucha riqueza y mucho conocimiento espiritual en esta oración que el Mesías nos ha dejado
y que podamos practicarlo y poder entender que no se trata de demostrar algo que no somos. Ser sinceros al orar al Padre. Buscarlo en secreto. No repetir vanas palabrerías. Entender que su voluntad y su reino se tiene que cumplir en nuestras vidas. Que de la provisión siempre viene de Él. Que nosotros tenemos que perdonar para que podamos entender que Él nos perdona, pero también nosotros debemos hacerlo. Y entender de que las tentaciones van a venir, aunque no queramos, de cierto van a venir, y entender de que el reino, el poder y la gloria es todo para Él. Así que Yahweh te bendiga. Gracias a los hermanos que están acompañados en este estudio. Que sea de bendición este mensaje a tu vida, esa es la oración, y puedas compartir este estudio acerca del Padre nuestro. Saber que Él es amoroso y que Él nos ha dejado su Hijo, y hoy tenemos al Espíritu Santo para guiarnos, enseñarnos y consolarnos para buscar al Padre. Así que Yahweh te bendiga. Nos vemos seguramente mañana, si el Padre lo permite, en otro estudio. Hay muchos mensajes que el Padre ha preparado, así que mañana será otro día. Que tengas buenas noches y que Yahweh te bendiga. Shalom, shalom.